En esta jornada de oración, ya en el corazón del tiempo de la Cuaresma, queremos escuchar esta página inmensa, eminente, del encuentro de Jesús con la samaritana. Vivamos este momento como un tiempo de escucha de la palabra y de oración, dejando que el camino de conversión que este año estamos haciendo en la Cuaresma esté también animado por esta historia de conversión de una mujer, la mujer samaritana. Comencemos escuchando la proclamación del texto que está en Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta, mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón, que no tienes marido, has tenido 5 ya, y el de ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, Señor, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron al pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno siembra y otro ciega. Yo los envié a cegar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. Y en aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él
por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que dices tú. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios en el Evangelio. Ha sido proclamado para nosotros y queremos recibirlo. El encuentro de Jesús y una mujer samaritana en nuestro contexto litúrgico está en medio del camino hacia la Pascua. Estamos ante un relato algo extenso, ya lo notamos, ¿verdad? Y denso, por la cantidad de detalles que tiene. Y sobre todo porque, como es propio del Evangelio de Juan, está cargado de tantas evocaciones que casi cada frase sería como para permanecer largo tiempo meditando. Pero no tenemos mucho, así que vamos a mirar solo lo esencial, aunque esta vez no lo haremos a las carreras. A propósito, un famoso biblista francés, Ignace de la Poterie, profesor muchos años del Evangelio de Juan en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, dijo que en este capítulo, frente a este capítulo de Juan, él, gran estudioso, se sentía como desbordado. Y él plasmó su perplejidad ante esta página inmensa con estas palabras. Se las cito. La escena del pozo de Jacob es una de las más humanas y bellas del cuarto evangelio, sea por la riqueza de sus referencias bíblicas, sea por la poesía de sus alusiones, sea por la escenografía, la poesía de los encuentros junto al pozo, la poesía de los manantiales milagrosos, de las aguas burbujeantes, de las mieses rubias bajo el sol que avisan maduración. Pero también, agrega él, por la delicadeza y profundidad del diálogo entre Jesús y esta mujer, hasta este momento una desconocida, y que en breve se convertirá en una creyente. Y termina el texto, finalmente por la amplitud de las perspectivas que abre sobre la misión de la Iglesia y sobre la adoración del Padre en el Espíritu y en la verdad. Es por eso, concluye, que esta página de San Juan deja en todos aquellos que la leen y meditan una impresión inolvidable. Y esto es lo que yo espero que ocurra con nosotros en este retiro. Que esta página deje en nosotros una impresión inolvidable. Así de grande es la riqueza de este texto. Uno corre el riesgo de quedarse muchas veces en la superficie, porque son muchos los temas que se entrelazan en el desarrollo de esta historia de la samaritana en el pozo de Sicar. Pero aunque la fuerza de la palabra, sabemos cómo es tal, podemos estar confiados de que aunque a veces no lo captemos todo, ciertamente el Señor sembrará en nuestro corazón lo que Él considere y hará su obra. Entremos entonces en el texto tal como lo tenemos. Haré solamente eco, haré una lectura de corrido, simplemente haciéndole eco a algunos detalles junto con ustedes. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar el texto en su contexto para comprenderlo plenamente. Nos encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo anterior, Jesús se había encontrado con Nicodemo, un doctor de la ley, un rabino. Esto había ocurrido de noche, porque este jefe judío tenía miedo de dejarse ver como uno que iba a buscar a Jesús. Después de este coloquio, el capítulo 3, pasamos al 4, donde Jesús ahora quiere encontrarse con otra facción del pueblo judío, del judaísmo. Y entonces ya no es de noche, es a mediodía. Jesús, y lo hace no con un hombre, sino con una mujer. Jesús no trata solamente con representantes del judaísmo oficial, sino también con una mujer sencilla, que pertenece a una facción que se había separado del judaísmo oficial ya 7 siglos antes, los samaritanos.
cismáticos, separados, como le decían los de Jerusalén, que los miraban con cierta sorna. Y quien los representa a ellos es nada más y nada menos que una mujer, una laica, una mujer sencilla que no tiene ningún cargo, que es simplemente un ama de casa que viene a buscar, como lo hacen las mujeres todos los días en las aldeas del Medio Oriente, a buscar el agua, el pozo, que el pozo del pueblo, no había acueductos, para poder hacer los oficios domésticos. Después de este encuentro, primero fue Nicodemo, el judío, el de alto rango, luego una mujer sencilla de la facción samaritana, los enemigos de los judíos. Jesús enseguida se encontrará con un papá, con un padre de familia de Cafarnaúm, que trabajaba para el gobierno, nada más y nada menos que el del tetrarca Herodes Antipas. Viene a buscar a Jesús porque sufría por un hijo enfermo. Se trataba entonces de un funcionario gubernamental, uno que pisaba el ámbito de los paganos. Vemos entonces un judío oficial, representante del judaísmo, una mujer samaritana y luego un pagano. Jesús encuentra todo tipo de personas, de diversos estratos sociales, de las más diversas tendencias religiosas, judías e incluso paganos idólatras. Jesús no vino para unos cuantos, vino para todos. Y en el caso de la samaritana hay en el relato un detalle que es importante. No está en el texto que proclamé, está en el versículo anterior, justo antes de empezar, en Juan 4:4. Allí dice, tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Y aquí nos encontramos con el término griego dei, que es un vocablo que connota una necesidad divina, un querer de Dios, un proyecto de Dios. Este mismo término es el que aparece, para que nos entendamos, en el capítulo 24, versículo 26 del Evangelio de Lucas, en el relato de Maús, cuando Jesús le dice a Cleofás y su compañero, no era necesario, esta dei, no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Esta es la ruta, este es el querer, el proyecto de Dios. Pues este mismo término está aquí, tenía que pasar por Samaria. Este tenía expresa que Jesús es obediente a la voluntad del Padre, como lo va a decir él mismo más adelante. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, llevar a cabo completamente su obra, su misión. Pero hay que anotar esto. En realidad, para ir de Galilea a Jerusalén, si bien una ruta importante pasaba por el medio de Samaria, en la práctica no era estrictamente necesario. Es más, en el capítulo anterior, que ya cité, en 3:22, se ha dicho que Jesús estaba en el Valle del Jordán. Por lo tanto, pasar por Samaria implicaba un retroceso, volver a subir la montaña, era simplemente llegar a Jericó y subir a Jerusalén. Jesús está dando una vuelta, un giro grande. Era un volver a la zona montañosa que además era difícil de recorrer. ¿Por qué Jesús va a Samaria? Tenía que pasar por Samaria. Pasa por Samaria porque es el proyecto, el querer del Padre. Y al atravesar esta zona, llega junto a un pozo. Un pozo que en esta zona del Medio Oriente semidesértica tenía mucha importancia, sobre todo en aquellos tiempos. Las fuentes de agua eran escasas, pero sobre todo tiene una importancia histórica, es como una reliquia este pozo. Se le había dado el patriarca Jacob a su hijo José. Recuerden ustedes que José también lo echaron en un pozo. Cuando lo vendieron a unos mercaderes, sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes que luego lo llevaron a Egipto. Pero no es este el mismo pozo, este es otro. Este lo excavó Jacob para darle agua a su familia, a su pueblo. Este pozo tiene más de 1500 años. Un pozo, entonces, en el oriente el tema del agua es fundamental. Además, estamos hablando no de cualquier pozo, el pozo que excavó el patriarca, el que le da nombre al pueblo de Israel. Un pozo. Y esto para nosotros no es tan fácil de comprender de una vez. No era simplemente el lugar para suministrar el agua. Entendamos esto. Los pozos en el Medio Oriente antiguo son los lugares de encuentro.
Más o menos lo que equivale hoy a la plaza de una ciudad, donde todo el mundo se encuentra, donde se enteran de las noticias, las señoras contaban historias, que eran las que iban a buscar el agua, los muchachos iban a buscar novia, o simplemente allí se socializaba mientras sacaban el agua. Entonces, allí venían las mujeres a buscar el agua para los quehaceres domésticos. Lo hacían por la mañana, por temprano, o por la tardecita, nunca al mediodía. Los muchachos aprovechaban para venir a ver a las chicas. Y conocemos matrimonios famosos en la misma Biblia que tienen lugar a partir de encuentros junto a un pozo. No voy a hacer la lista aquí porque ustedes leen la Biblia. Y aquí estamos entonces ante este pozo, lugar de encuentro, venerable porque conecta con la historia de Israel, eh, donde Jesús se detiene. Jesús se detiene. Quisiera ahora subrayar otro elemento. Llega la mujer, una mujer a buscar agua a una hora impropia, en la que más nadie venía al pozo, era así la hora del calor, nadie viene cargando un cántaro tan pesado que no eran de plástico, eran de barro, a mediodía con ese calor y eso tan pesado, cuando ya la comida debe estar hecha, ¿qué viene a buscar? ¿Por qué es ahora? Dejo la pregunta en suspenso, pero quiero que notemos otra cosa. Se trata de una mujer samaritana y esto es lo primero que sale a la luz en el relato. Tú me pides a mí de beber una samaritana. Nos encontramos con otro trasfondo que va más allá del pozo, una historia tormentosa. Nuestro narrador de Juan lo va a aclarar, dice, es que los judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Qué hace Jesús ahí entonces? A ver, entendamos. Ya después de la muerte de David, después de la muerte de Salomón de manera especial, de Salomón, el pueblo de Israel, que era un pueblo de hermanos, se había dividido en el reino del norte y reino del sur. Y aquí comienzan los problemas. Los dos reinos no se quieren entre sí. Pero peor, en el año 722 antes de Cristo, el reino del norte prácticamente se acaba. Vienen los invasores del norte, los asirios, destruyen la capital de Samaria y deportan una parte de la población a la Mesopotamia, a Nínive. Y los que quedaron fueron obligados a casarse con cananeos, de manera que la pureza de la raza hebrea quedó amenazada. Esta población resultó una población mixta, judíos y paganos que fueron obligados a casarse, o no tenían otra forma. Muchas veces, fuera el marido, fuera la mujer, uno de los dos pertenecía a alguno de los pueblos circunvecinos que no era israelita. Y las cosas empeoraron. Entendamos esto. En el año 598 fueron deportados ahora los del sur, los de Judá. Jerusalén fue arrasada. El templo fue destruido. Y medio siglo después, cuando volvieron los deportados de Babilonia a Jerusalén, quisieron reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. El liderazgo lo tomaron los sacerdotes, tomaron el liderazgo de la nación y ellos fueron los de la iniciativa de reconstruir el templo arrasado por los babilonios. Los samaritanos quisieron colaborar, vinieron a cómo les ayudamos y los sacerdotes fuera, les dijeron fuera. Vieron la población de Samaria como una población hereje promiscua, con una fe poco ortodoxa. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Ustedes no tienen la condición de puros como nosotros. Fuera. Y decidieron que todas las familias donde hubiese un cónyuge no judío fuera expulsado de Israel. Imagínense eso. Pensemos cuántas familias destruidas, sobre todo hebreos que se habían casado con mujeres que no eran de su raza, ya se los expliqué antes. Y sabemos lo que esto implica, mandar a la mujer a la miseria, exponerla a la prostitución porque no había otra posibilidad, destruir hogares. Esto ocurrió en la historia de Israel. En el siglo IV, la intransigencia de este grupo de hebreos de Jerusalén aviva más todavía las llamas del conflicto. Se lleva a cabo lo que hoy llamaríamos una limpieza étnica. Lo hacen como los samaritanos. Había un sacerdote, recordemos la historia, que tenía una esposa cananea.
no hebrea, y la amaba entrañablemente. Y este sacerdote se negó a echarla, porque le obligaron, tenía que echar a la mujer porque no era israelita. Y este sacerdote fue declarado cismático. Y con otros sacerdotes que les pasó lo mismo, este sacerdote, ¿qué hizo? Construyó un templo en el monte Garizim, en el corazón de la Samaria. Y desde este momento quedaron dos templos en el pueblo de Dios. Uno en el norte, el monte Garizim. Estamos hablando después ya del exilio, antes había habido otro en Dan. En Garizim para los samaritanos y otro en Jerusalén para el resto de los judíos. Estamos en el siglo IV. Y desde este momento, entre estos hermanos, nace una guerra terrible. La cosa empeora. En el año 120 a.C., un grupo de judíos de Jerusalén, celosos, provenientes de la línea macabea, vinieron a Samaria, miraron el templo y dijeron, ¿esto qué es? Y les destruyeron el templo a los samaritanos. Los samaritanos se vengaron viniendo a Jerusalén y regando estiércol de cerdo en el templo para profanar. Fue una refriega horrorosa, con muertos incluidos. En fin, vemos cómo samaritanos y judíos se volvieron enemigos, aunque eran hermanos. Se odiaban, se despreciaban, se acusaban mutuamente. Sobre todo los del sur, los de Judea, desde Jerusalén, lanzaban amenazas contra los judíos samaritanos, acusándolos de herejes, de poco ortodoxos, de cismáticos, de impuros. Todo un desprecio. Les digo más. En el libro del Eclesiástico, uno de los últimos libros en ser redactado en el Antiguo Testamento, 50 años antes de Cristo, en el capítulo 50, versículos 25 y 26, dice que si hay un pueblo que sea estúpido y tonto, que no merezca nada, es el pueblo de los samaritanos. Y ese texto está en la Biblia. Y Jesús, quien en el capítulo anterior se había encontrado con uno de los jefes del fariseísmo en Jerusalén, se encuentra ahora con una mujer de esta otra facción. No tiene miedo de encontrarse con una persona que era del grupo de los enemigos, del grupo ortodoxo. Jesús va allá como misionero. Debía, dice el texto desde el principio. Era el querer del Padre. Y Juan, el evangelista Juan, tiene la valentía de contarnos esto. Jesús llega a Samaria, se detiene junto al pozo de Jacob, cerca del pueblo de Sicar, llega como una persona cansada. Ha caminado mucho. Se sienta en el brocal del pozo del antiguo patriarca, que debía tener unos 30 metros de profundidad, todavía existe, y más de un milenio de antigüedad. Los discípulos lo habían dejado allí solo, porque se habían ido al pueblo a comprar algo de comer, era la hora de comer. Entre tanto llega una mujer, precisamente al mediodía. ¿Se acuerdan que lo dejé en puntos suspensivos? ¿Por qué a esa hora? ¿Se han fijado en ese detalle? ¿Por qué a esa hora? Llega a esa hora, y se entenderá, se corroborará más adelante, por causa de la exclusión social que sufre esta mujer por su comportamiento, entre comillas, inmoral. Ya lo sabremos dentro de breve. Llega al pozo cuando ninguno de los que podían despreciarla, ahora no por samaritana, sino por su situación matrimonial, por su historia de vida, llega allí a la hora en que más nadie iba, a la hora en que a nadie se le ocurre ir, porque allí nadie ya la podía despreciar. Va a la hora del calor, con ese calor del mediodía en esta zona de Oriente, tan calurosa, llevando un cántaro de agua, de barro, no de plástico, en la cabeza, de locos, de locos. Y así comienza el encuentro. Una mujer que viene casi a escondidas y un hombre que tiene sed. Y cuando ella está echando la cuerda para sacar el agua, Jesús le dice, dame de beber. Estamos en el versículo 7. Dame de beber. Cuando Jesús se lo dice con el acento de los judíos, porque también los acentos regionales eran diferentes entre los samaritanos y los judíos, la mujer se sorprende. Se maravilla de que un hombre judío sediento le pida de beber.
De alguna manera le está pidiendo hospitalidad. No le habla como un enemigo, como uno que se siente superior por ser judío, ni por ser varón, ni por ser judío. Ella es una mujer con un comportamiento inmoral. De un judío solo podía esperar desprecio. Por eso había ido a esa hora. Y este hombre desconocido le habla para pedirle algo. Jesús se presenta ante ella como un necesitado, como un mendigo necesitado. Dame de beber. ¿Cuántos hombres serían capaces de decirle una palabra así a una mujer? Dame de beber. Yo necesito de ti. Coloca a la mujer en un nivel superior. No es un hombre que llega para dar órdenes. No es un rabino que al verla enseguida piensa en la lección que le tendría que dar. Jesús viene como uno que al pedir se somete a la voluntad de esta mujer. Dame de beber. De esta manera, con esta manera de pedir, Jesús deja ver su autoridad. ¿Qué es la autoridad de una persona? Es la capacidad de hacer crecer al otro. Esto es la autoritas. El hacer crecer viene de augere, en latín, hacer crecer. Tiene autoridad una persona que hace crecer al otro que tiene al frente. Quien disminuye al otro no tiene autoridad. Es un prepotente, aunque levante la voz. Pero veamos, Jesús se aproxima de esta manera particular. Le da espacio a la mujer. Quiere hacerla sujeto, no un objeto. Es como si le dijera, soy un sediento como tú, dame de beber. Y así comienza la conversación desde el terreno común de la humanidad, una humanidad compartida. A una mujer desconocida, además, no se le habla en el mundo oriental. Hay protocolos sociales que hay que respetar. Nunca, todavía hoy, se le habla a una mujer que no conoces. No se hace, no se puede hacer. Entre nosotros no sé, pero en el mundo oriental, no. Y este detalle va a salir delante, va a salir a la luz más adelante cuando los discípulos, al volver de hacer las compras, la de la comida, se encuentren con Jesús hablando a solas con una mujer. Les pareció raro, es que efectivamente era raro. Estaba fuera del protocolo. Era una falta de respeto, además. Cuando Jesús aborda a esta mujer de esta manera, es como si se cayera un muro de separación, un muro cultural, hombre-mujer, y religioso, judío-samaritano, que le impediría pedirle algo a esta mujer, a cualquiera, pero no a ella. Cae también el muro de los mandatos que le impedían a un rabino, además, a un rabino hablarle a una mujer. Los rabinos no tratan con mujeres, no las hacen discípulas, jamás. Estamos hablando ahí sí del mundo antiguo. Pero por lo pronto, lo que sorprende, lo que a la mujer le llama la atención, es otra cosa, a ella. Judíos y samaritanos son enemigos. ¿Por qué tendría que darte agua? Tú, un judío, me pides a mí, que soy una mujer y samaritana. Tú me hablas a mí, a quien ustedes los judíos consideran idólatra, impura, una enemiga para ustedes. Y le responde Jesús, versículo 10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ahora las cosas se invierten. Es Jesús quien le ofrece de beber a la mujer. Estamos ante una respuesta llena de imaginación y de fuerza. Si tú conocieras el don de Dios, una palabra clave de la historia sacra. Dios no pide, da. Dios no pretende, ofrece. Son palabras que en un momento suenan enigmáticas. Se parte de un desconocimiento que además es real. Si tú supieras, y es verdad, ella no sabe. El maestro del corazón muestra que hay un método, solo uno, para llegar al santuario profundo del otro en la evangelización, al santuario profundo de una persona. No es el regaño, no es el reproche, no es la crítica, no son los prejuicios, no son ni siquiera las historias de enemistad, nada de eso. No es el veredicto o el poner delante las reglas que tendría que cumplir. Jesús le hace degustar algo más, un plus de belleza, un plus de vida, un plus de gozo interior.
es el plus de un agua mejor, que es un agua viva. Y es claro, te daré un agua que se hará en ti como una fuente que arroja vida. Jesús, el poeta de Nazaret, usa aquí el lenguaje bello, bellísimo de las metáforas que él sabe usar. Metáforas que tocan la experiencia de todo mundo, agua viva, manantial, fuente. Y es como si le dijera, tú lo sabes, mujer del cántaro, la fuente es más que el agua para tu sed. Es sin medida, sin cálculo, sin esfuerzo, sin fin. Florece en la gratuidad y en el desborde que supera tu imaginación. Va más allá de ti y no hace distinción de personas. Fluye hacia toda boca sedienta, quien quiera que sea. ¿Y qué es esta fuente? Sino Dios mismo en persona. Y veamos cómo se lo explica Jesús. Y se lo explica intrigándola. Ah, si tú supieses. Así empieza. La mujer no entiende, pero Jesús le dice que le dará algo que la intriga. Tú no sabes con quién estás hablando, porque si lo conocieras, Él te daría un agua viva que es como una fuente burbujeante, como cuando está saliendo de la tierra, manando, brotando. Y ella queda maravillada. Jesús la conquista con esta manera de razonar. Y entonces ella le dice, ve, tú me dices a mí que te dé agua. Tú me lo dices a mí. Es que eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado esta agua tantos siglos, este pozo milenario. Si tú puedes darme agua y este pozo, ¿cómo lo puedes hacer si ni siquiera tienes una ánfora, una cuerda para sacar de este pozo tan profundo? Y entonces le pregunta, ¿es que eres tú más grande que Jacob? Y Jesús le responde, versículos 13 y 14, miren, mujer, quien beba de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y te digo más, el que beba del agua que yo le daré, hará que brote desde su interior todo un manantial, todo un manantial. Este lenguaje de Jesús es figurativo, pero también enigmático, requiere desciframiento. La mujer con dificultad en un primer momento capta algo, pero no del todo lo que Jesús le quiere decir. La obliga a pensar, y esto es bonito. Y entonces ella, que razona de manera práctica, le dice, bueno, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir hasta aquí para sacarla, dice en el versículo 15. Pero Jesús ya le había dado la respuesta. Le había hecho una promesa en el versículo 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente, un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Jesús, atención, le habla de un agua viva. Agua viva. No es lo mismo que agua corriente, no es lo mismo que el resto del agua normal. Y los judíos conocían muy bien la diferencia. Por ejemplo, esto todavía existe. Para llevar a cabo las purificaciones, un judío se purifica con frecuencia, se está lavando. Para las purificaciones rituales no servía ni sirve el agua estancada. Tenía que ser, y todavía hoy, agua que corriera, agua de manantial, agua del cielo, la lluvia, o agua de un manantial, agua que corra. Esta alusión al agua que purifica, según la mentalidad hebrea, es importante. La que purifica es el agua viva, no el agua estancada. Y Jesús ofrece un agua que emana, que chorrea, que salta, que brota burbujeante de manantial, que no para de manar. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del agua que todos necesitamos para vivir. Hablé ahora de purificación, pero la cuestión va más a fondo. Jesús no está hablando de una purificación, si bien la ofrecerá. Hay una conexión de esta agua con el agua que vendrá después. Juan capítulo 7, versículo 37, donde habla del agua que emana, que brota del pecho de él y que se verá en la cruz cuando mana de su pecho, mana agua y sangre. Pero aquí esta agua es un agua necesaria para la vida. ¿Y cuál es esta agua necesitada para la vida? Un agua que en este tiempo
ya se identificaba, atención, con la palabra de Dios, que era considerada como un pozo de agua que manaba sin parar. Tener sed era tener necesidad de la palabra de Dios. El pueblo hebreo conocía este lenguaje figurativo. Y la mujer trata ahora de entrar en este lenguaje de Jesús, que Él tiene un agua, que es una palabra, que una vez recibida se convierte en una realidad que brota desde dentro. Y esta palabra es el Espíritu, que es una realidad viviente dentro de nosotros, que estimula nuestro interior y lo vivifica y lo ilumina para siempre. Sé que entender esto no es tan fácil. Voy a decirlo con otras palabras. Tenemos una relación con la palabra de Dios, sabiendo que la tenemos que escuchar, comprender, comer, también la palabra es una comida, porque es nuestro alimento. Pero atención, si esta palabra no entra dentro de uno, no se convierte en palabra que se recrea en uno, que renace en uno, que vivifica dentro de uno a través de nuestra conciencia. De alguna manera se convertiría en agua estancada, que no nos daría toda su fuerza inspiradora, la fuerza vital, la fuerza de la luz. Los padres de la iglesia trataron de interpretar esto. Por ejemplo, San Agustín, siempre lo cito, ¿verdad? San Agustín hablará del maestro interior o de la unción interior, del Dios que te habla dentro. ¿Qué es esto? Dios hablando en nosotros. No es solo Dios hablándonos a nosotros, es Dios hablando en nosotros. Dios entre nosotros y en nuestro corazón debemos sentir la voz de Dios. La palabra no es solo la que se recibe, sino la que se hace palabra en uno, realidad divina en nosotros y que nos hace templo de Dios, templo del Espíritu. Este es el agua que salta hasta la vida eterna, que se hace manantial, que manda el chorro alto, porque me sumerge en el océano inmenso de Dios, del amor de Dios, de la realidad de Dios, en quien entro en amorosa, entrañable y definitiva comunión. Estamos hechos para la unión con Dios. Esta es la esponsalidad de la alianza. Una relación esponsal, por eso aquí tenemos historia hasta de maridos. Este es el cumplimiento de la promesa de la nueva alianza que Dios había hecho en Jeremías, Jeremías 31, 31 al 34. Una alianza que es interior, escribiré mi ley en su interior, que además que da conocimiento y todos conocerán a Dios, un conocimiento de Dios. Además lava interiormente de los pecados. Este es el abrazo esponsal con Dios. Y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo me hago tuyo y tú te haces mío. Y Jesús le está diciendo a la samaritana, este es el tiempo en el que esta promesa de Dios llega a su cumplimiento. Pero Jesús le está diciendo, vamos todavía más a fondo del pozo, le está diciendo algo más profundo. Esta agua apagará tu sed, tu ansiedad, tus búsquedas locas. ¿Cuándo se había visto un agua así? ¿Cuándo? Esta agua es así porque lleva la vida a la plenitud. Agua es vida, pero aquí se trata de un agua viviente, de un agua que te lleva hasta la plenitud. Y entonces la mujer comienza a entender, y yo espero que ustedes también, y le dice, versículo 15, Señor, dame de esa agua. Y a este punto tenemos una interrupción brusca, que nos deja un poco sorprendidos a los lectores, porque Jesús le dice, miren cómo le responde, versículos 16 al 18. Anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido, le responde la mujer. Y Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y la samaritana queda así, veo que eres un profeta. Da un paso en el conocimiento de Jesús. Pasa de ver a un judío, un varón judío que le habla, extraño, a captar que está delante de alguien importante. Veo que eres un profeta. Y en este momento del diálogo merece que le pongamos atención. ¿Qué tiene que ver aquí el marido? Jesús conoce bien la situación de la samaritana.
En un pasaje anterior, en el capítulo 2, versículos 24 y 25, el narrador de Juan ya nos había dicho que Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre y que no tenía necesidad de que se lo contase. La mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús, con su conocimiento, destapa la verdad que tiene al frente, pero ella es quien le ha abierto el pecho, al corazón. Es verdad que no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es. Estemos atentos porque lo primero que le viene a la mente a una persona religiosa es que esta mujer sería inmoral, pecadora. 5 maridos, además 6. Es verdad que esta mujer tiene una historia algo turbia, pero no importa el por qué ha tenido 5 maridos. Miren bien el texto y verán. Para quien ha leído los evangelios, habrá notado que la historia de una mujer que tiene 7 maridos está en la conversación de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que vinieron los saduceos donde Jesús y le contaron eso? O una mujer que tenía 7 maridos. ¿Por qué? Porque el primero se murió sin dejar heredero. Eh, ¿Por qué? Porque se ejercitaba una ley que se llama la ley del levirato. Los hermanos del difunto se tenían que casar con ella para sacar un descendiente de su vientre, pero nada, se morían todos. Y esta podría ser una explicación, pero no aplica aquí. No aplica, no es el caso. Lo cito para decirles que hay muchas interpretaciones posibles. Esa podía ser una. O también la de los maridos de que se hablaban, los dioses cananeos, los templos cananeos que había en el templo Garizim. También se explica así. Los Baales, por ejemplo. Pero aquí no importa el por qué. El hecho es, y esto es lo que el Evangelio coloca delante, es que Jesús no mira la realidad de la mujer como la miraban los hombres religiosos de su tiempo, que se comportaban como espías de los pecados del prójimo para hacer comentarios y a veces acusaciones. Jesús no ve en primer lugar el pecado. Lo que Jesús ve es el sufrimiento, el dolor que ha causado una situación. Ya has tenido 5 maridos, que tiene no es. Lo que está exponiendo es una historia de dolor. Aunque, aunque de por medio, es verdad, hay un pecado. Pero lo que muestra es la herida. Lo primero que ve Jesús es el sufrimiento de la persona, sin por eso no dejar de ver el pecado. Esto viene después. Inclusive se hablará en este texto al final de salvación. Y es así como se abre camino a la experiencia de salvación, con la que termina el relato. Es la última palabra del relato. Mis queridos amigos, hay historias de amor cargadas de sufrimiento. El amor, que es lo más hermoso que hay, también trae dolor. Historias de relaciones caídas en desgracia. Así no estén de por medio 5 maridos o 5 mujeres. Antes de juzgar, hay que tener la empatía para percibir el dolor que hay detrás de cada fracaso. De un amor que soñaba eternidad, pero que por alguna manera se quedó en el camino. Jesús no reprocha, ni aquí ni en ninguno de los otros relatos que conocemos, como el de la adúltera en el templo, está en el capítulo 8 de Juan, o de la pecadora pública de Lucas 7, que le unge en casa del fariseo Simón delante de todo el mundo. Jesús lo que ve es una vida maltratada, no el rótulo de un pecado, una vida herida, maltratada. Y Jesús le dice, ve a llamar a tu marido. Es como decirle, miremos con sinceridad quién eres tú verdaderamente. Y la mujer dice la verdad. Tú has dicho la verdad, le dice el Señor. En el coloquio nocturno en Jerusalén con Nicodemo, Jesús le había dicho, tú eres un ignorante, todo maestro de Israel, y eres un ignorante, no sabes qué. En cambio, ahora la mujer samaritana le dice, tú dices la verdad. Y la samaritana queda todavía más intrigada. Veo que eres un profeta. Ya no lo ves solamente como una persona amable que ha sido respetuosa con ella, estando solos junto al brocal del pozo. Ahora comienza a sentir que en él hay algo más. Veo que eres un profeta. Profeta ya es un título especial.
pero no es totalmente extraordinario. Conocemos personas que nos saben entender de una vez. Y esto es lo que Jesús ha hecho. Me has entendido. Me has entendido de una. Jesús es un profeta porque él ha conocido en la profundidad de su humanidad. Pero viene ahora otro paso que se apoya en su conocimiento profético. Y esto es lo que importa, es el escalón para lo que viene. Como profeta, él tiene un conocimiento de Dios. Se abre la ventana a través de la palabra profeta a otra realidad. No solamente es el conocimiento del corazón de la persona, ahora se trata del conocer a Dios. Y es en este plano que ahora avanza la historia de la samaritana, cuando ella, por iniciativa propia, le plantea una cuestión que tiene el valor de una consulta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Y miremos la respuesta. Se las voy a leer completa, versículos 21 al 26. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Claro, por eso andaban con tantos ídolos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque sí son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sé, y miren lo que la mujer le dice entonces, lo interpela. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Cuando Él venga nos anunciará todas estas cosas. Y eso él dice, ya vino, ya vino. Yo soy el que habla contigo. A Dios se le adora por la fuerza del Espíritu y a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y el Mesías viene, el Mesías enviado por el Padre, viene a revelarnos este conocimiento de Dios. Y ya está aquí. Yo soy ese Mesías que habla así. Jesús a este punto se le revela. Jesús ha visto que la mujer ha llegado a la fe con toda su belleza. Y entonces la porta hasta el punto cumbre. Mujer, a Dios no se le adora en templos de piedra. Le hace la catequesis. A Dios no se le adora en templos de piedra. No es en este monte ni en Jerusalén. A Dios se le adora en espíritu, que es el Espíritu Santo, y en verdad. Y la verdad es Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Jesús. Al Padre se le adora en el espíritu y en la persona de Jesús, entrando en su filiación. A Dios se le adora cuando se obedece al Espíritu Santo y en la persona del Hijo. La palabra está aquí para recordarnos esta realidad. Y la Iglesia, por medio de sus ministros, sirve esta palabra. En cada asamblea litúrgica, la Iglesia hace esta experiencia. Dios habita en la comunidad que le adora y en el corazón de cada adorador. No en este templo o en aquel otro, sino en los adoradores que Dios busca, dice el texto. Dios habita ante todo en la persona, hombre o mujer. Allí es donde es adorado. Los templos de piedra son mediaciones, instrumentos, pero no son los lugares donde Dios habita. Casa de Dios es cada uno de nosotros, cada adorador. Esto es grande lo que dice este texto. En los otros evangelios, Jesús va a anunciar el fin del templo de Jerusalén, del que no quedará piedra sobre piedra. Los sacrificios del templo ya no servirán más, porque en Jesús tiene lugar el único y definitivo sacrificio. Nos lo va a explicar ampliamente la carta a los hebreos. Ya no habrá sacrificios de animales. Cada uno se ofrecerá en la persona de Jesucristo, muerto y resucitado. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en templos de piedra. Es en el propio cuerpo, donde habita el Espíritu el Espíritu Santo.
es aquí, en el propio cuerpo donde habita el Espíritu que adoramos al Padre. Y este es el modo por excelencia de la liturgia cristiana, no un santuario, no una montaña, sino en la persona viviente de Jesucristo muerto y resucitado por la acción del Espíritu Santo. Y Pablo lo va a decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes, que Cristo habita en ustedes. Este es el culto cristiano. Y Jesús se lo ha revelado a esta mujer. Ustedes tienen este templo, pero la fe auténtica se le ha revelado a los judíos. La fe no mezclada con ídolos, como ha ocurrido en Samaria, le dice en medio de la conversación. Que además tampoco, los samaritanos tampoco tenían la Biblia completa. Solo tenían un Pentateuco, el famoso Pentateuco samaritano. Sin embargo, lo extraordinario es que esta mujer no es llevada a ninguna de las dos facciones en conflicto en el judaísmo, los judíos de Jerusalén o los judíos samaritanos. Ninguno de los dos, sino hacia más adelante, hacia la fe y la adoración de Dios en la persona de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Un detalle. La mujer acoge el mensaje, pero todavía tiene una pregunta. ¿Dónde está ese Mesías que vendrá para revelarnos esto? Y Jesús le dice, soy yo, con el que estás hablando. Esto es hermoso. El cara a cara cada vez es más profundo. Pero atención con el texto. En griego se dice ego eimi. Ego eimi. Yo soy. Es el nombre que Dios reveló a Moisés y en todo el Antiguo Testamento a aquellas personas a las cuales le dio a conocer su identidad. Yo soy. El yo soy me ha enviado a ti. Eso es lo que se está diciendo aquí. Esta expresión, que se va a seguir repitiendo a lo largo del Evangelio de Juan, aquí aparece por primera vez. Es la primera vez que aparece el yo soy. El Evangelio de Juan repite mucho el yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy, yo soy. Aquí es la primera vez. Yo soy quien habla contigo. No es sino mirarme. Yo, el yo soy está hablando contigo. Esta es la revelación plena. Es la más plena que Jesús hace en este evangelio y se lo hace a una mujer samaritana que entiende. Este ego y mí, yo soy, es Dios que te habla. La samaritana está invitada a pasar de las prácticas religiosas al abrazo de la fe, de la miseria a la salvación. Era una mujer marginada por tres razones que ya he subrayado: por ser mujer, por ser samaritana y por su situación pecaminosa. Y podemos caer en cuenta de otro punto. Y además, su palabra no contaba para nada, según la ley. Una mujer no podía ser testigo en el tribunal. Su palabra no era creíble. Y ahora resulta que esta mujer va a ir al pueblo a dar testimonio. Las mujeres no podían dar testimonio, no les creían, las consideraban chiflis o no creíbles. Así era. Y esta mujer cambia la historia, cambia la historia. Va a dar testimonio de su encuentro con Jesús. Y más bonito, la gente le va a creer, se la tomó en serio. Y no solamente le van a creer, sino que gracias a su testimonio, el pueblo dará también testimonio. La gente del pueblo será la que va a proclamar al final el último título de Jesús. Y ahora nosotros creemos, no porque nos lo haya dicho la mujer, sino porque lo vimos. Y nosotros creemos que este es el Salvador del mundo. Hermoso. Ya que lo cité, veamos la conclusión del relato en el capítulo 4, versículos 39 a 42. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Miren dónde terminó la hospitalidad. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación. Y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Así termina el relato. Pero antes de terminar, nuestra meditación cuaresmal, en realidad una lección en ambiente de retiro,
Volvamos al punto en el que Jesús fue interrumpido por los discípulos y la mujer salió corriendo al pueblo. Capítulo 4, versículo 27. A continuación, sus discípulos se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscas o de qué hablas con ella. Los discípulos que ya anteriormente habían visto a Jesús saltarse el orden de las cosas, ahora les llama la atención de que Jesús esté hablando a solas con una mujer. Además, samaritana, cismática, pecadora. Ya lo hemos aquí recordado bien. Y no cuestionan a Jesús, no le hacen preguntas al respecto. Pero es claro que no entienden y también ellos quedan intrigados. Jesús es incomprendido por sus mismos discípulos. Y la mujer deja el cántaro, el ánfora, y se va corriendo a la ciudad. Hay que ver el detalle. Así como la mente de los discípulos parece cerrada todavía para comprender que las mujeres pueden ser discípulas como ellos y que además, aquí viene lo más fuerte, puede ser apóstola como ellas, porque es precisamente lo que ocurre enseguida. Ella sale a testimoniar. La samaritana es la primera apóstola. Los samaritanos se convertirán a Jesús gracias a esta apóstola incomprendida. Nicodemo no llegó a la fe en Jesús. En cambio, los samaritanos sí llegarán a decir, este es el Salvador del mundo. Bonito, ¿verdad? El cuarto evangelio, la primera gran confesión de fe la hace una samaritana, una mujer de fuera, mal tachada, mal considerada. Luego hará lo mismo Marta, después de la resurrección de Lázaro, otra mujer. Después vendrá María de Magdala, en el jardín, delante de Jesús resucitado, allí frente a la tumba vacía. Siempre mujeres. La samaritana se hace discípula, sí, pero también apóstola y misionera. Y Jesús sintetiza este encuentro, ahora se lo explica a los discípulos, con otra imagen. Versículo 35. Levanten los ojos y miren los campos que están dorados para la siega. Es la síntesis en boca de Jesús de lo que pasó con la samaritana. Les dice, pongan atención, miren los campos dorados por el trigo maduro, los campos rubios. Se asoma el paisaje final de la primavera, cuando llegue mayo, abril, mayo, junio, que se ponen los campos lindos, lindos. En España, por ejemplo, en Castilla, esto es hermoso, qué espectáculo, espectáculo. Y Jesús habla de una cosecha que está cerca. Tienen que esperar 4 meses. Faltan 4 meses, pero ya, miren que los campos están maduros. ¿Dónde? Pues la samaritana. Yo los estoy mandando para la misión, dice Jesús, pero ustedes no han entendido nada. En los Hechos de los Apóstoles, se va a decir que un día los apóstoles de Jerusalén también se asombraron de que hubiera cristianos en Samaria, aunque no fueron los de Jerusalén los que fueron a evangelizarlos. Y les mandan en retardo a Pedro y a Juan para confirmar. Esto es lo que ocurre después de la resurrección. Pero es lo que Jesús ya había dicho en el Evangelio de la Samaritana, en el versículo 38. Yo los envié a cegar lo que ustedes no habían trabajado. Otros trabajaron y otros se han aprovechado de su esfuerzo. Jesús ha sido el primer evangelizador en Samaria. Mientras los discípulos estaban en otro cuento, estaban preocupados era por la comida, por la necesidad vital. Y es como si Jesús les dijera, mientras ustedes estaban en el pueblo comprando pan, yo sembré. Esta mujer evangelizó y ustedes no se dan cuenta de nada, no se enteran de nada. Y después de la resurrección, ellos se darán cuenta de cuántas cosas Jesús y la mujer habían vivido ese mediodía junto al pozo de Sicar, mientras ellos no habían entendido nada por estar preocupados por otras cosas. No habían entendido el llamado a la misión. Concluyamos, cerremos ya. Creo que ya tenemos suficiente, ¿verdad? Volvamos solo para cerrar, ya para pasar al momento de la oración, al gran ofrecimiento de Jesús. Dame de beber, había dicho en primer lugar, pero luego las cosas invirtieron.
si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Serías tú a pedir y recibirías el agua viva, el agua que salta para la vida eterna. Y esa agua, ya vimos, es Dios. La da el Padre por medio de Jesús. Nos lleva, nos vivifica en la potencia creadora del Espíritu Santo, que es el amor y que hace la esponsalidad con Dios. Dios es una fuente de vida que está disponible en todo momento, ahora. Esta es la hora. Una fuente de agua que te llena interiormente, que no te defrauda, que es como la respiración que sostiene cada instante de tu vida. Pero Jesús dice, no te cierres, no te cierres porque si no el agua pasará por encima de ti. Dios no puede darte menos que a sí mismo, va a decir el Mestre Eckhart. El Dios, el don de Dios es Dios que se dona. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo. Pondré a Dios dentro de ti, fresco y vivo, limpieza y fecundidad de las vidas. Haré nacer en ti el canto de un manantial que chorrea agua de vida eterna. No he venido para darte un cántaro más grande, no un pozo más profundo, sino mucho más, a Dios en persona. Y a ti, samaritana, que tantos amores has tenido y que te has quedado estancada en el desierto del amor, a ti te llevo a la fuente de todo amor. Miren cómo Jesús fue directo al grano. No apuntó dedo sobre los 5 matrimonios despedazados, a los fracasos en el amor. No, no le pidió que regularizara su situación para poder venir a recibir el don. No, con suprema delicadeza, Jesús no le revolvió el pasado, escarbando entre los pedazos de una vida quebrada, una vida herida. Se fijó en el granito de oro que brillaba en su corazón. Mujer, tú has dicho la verdad. Eso es todo lo que el Señor pide. La mujer samaritana era una mujer veraz. Y el Dios que está en todas las fuentes solo busca gente veraz, sincera. Así comienza la conversación. Y me pide que entre en relación con Él, que es la fuente del amor. ¿Dónde? ¿Dónde adorarlo? ¿A dónde voy? ¿A qué santuario? ¿A cuál retiro? ¿A cuál iglesia? ¿En cuál montaña? Pero si tú eres la montaña, Señor, tú eres el que hace de mí un templo, de mí en la comunidad. Sí, mis queridos hermanos, allí donde hay gente verdadera, allí donde hay gente verdadera, o cada vez que lo eres, el Padre está en ti como una fuente de vida que no se agota jamás.